Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 15 de octubre del año 2023. Empezamos con inseguridad pública. Una mujer fue baleada en Durazno. Aparentemente había una persona con tobillera por causa de riesgo para esta persona. Esa persona está descartado que no fue quien la baleó, pero se investiga quién planeó el ataque. La mujer se halla hospitalizada. Afortunadamente no consiguieron su propósito de matarla. Tenemos por otro lado que un hombre mató a una mujer y hirió a 3 de sus hijos. El mayor de esos hijos está internado por una puñalada. Esto ocurrió en el departamento de Río Negro. Otras muertes también tuvieron que ver con accidentes de tránsito. 3 personas fueron que murieron el domingo pasado, 2 en la ruta 1 y 1 en el departamento de La Valleja. Las dos noticias más importantes en el campo de inseguridad pública, una tiene que ver con el gerente de la empresa Vertical Skies, aquella que tiene mucho que ver con todo el escándalo de Astesiano. Bueno, el gerente de esa empresa fue imputado por el espionaje realizado en contra de los senadores Carrera y Vergara del Frente Amplio. Por otro lado, en una carpeta donde se guardaban documentos en el celular de Astesiano, hay informes que el director, no el gerente, no, el director, el que es dueño de la empresa, el dueño principal, componía, escribía, elaboraba para el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que detallaban las compras que hacía la Fuerza Aérea. Yo digo, ¿para qué? El presidente debería tener por vía interna: señor ministro de Defensa, deme usted a mí los datos de lo que compró la Fuerza Aérea, y se lo envían. ¿Qué hacía? ¿Se hacía espiar a sus propios organismos? Bueno, y la noticia, sin duda alguna, más importante de la semana: fue a la cárcel el ex senador Gustavo Penades. Está por ahora con prisión preventiva porque está en calidad de imputado de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, 4 delitos de abuso sexual, delito de violación, de desacato, también corrupción de menores y atentado violento al pudor. Además hay mucha molestia porque Penades empezó a mover los hilos del poder para, utilizando elementos policiales y otros elementos dentro del Estado, beneficiarse y armar una trama en contra de quienes lo denunciaban. Esto lo han llamado de estafa judicial en la prensa. Ignoro si eso es un término legal o simplemente es una descripción, pero nos da una idea muy clara de lo que esta persona estaba haciendo. A raíz de esa estafa judicial, el ex director del CONCAR, que se llama todavía Carlos Taroco, está también imputado y encarcelado, y hay más policías que están siendo investigados. También fue a la cárcel el que le conseguía el contacto con los menores que explotaba sexualmente Penades, y que se llama Movesen y que era profesor, o es profesor. Este fue también a la cárcel, a otra cárcel, porque a Penades lo mandaron a una cárcel VIP en el departamento de Florida, la misma donde está Astesiano. ¡Caramba! Bueno, vamos ahora a noticias políticas. Una de ellas es emparentada con la anterior. El Senado, por unanimidad, expulsó de ese cuerpo a Gustavo Penades. Por otros lados, hay un edil del departamento de Colonia, Héctor Curuchet, aquel que atropelló y mató a 2 personas y a otras 2 personas que también atropelló, quedaron con lesiones graves, como para que estuvieran hospitalizadas en un tiempo importante. Muy bien, esta persona renunció al Partido Nacional. Aparentemente ya existían integrantes del Partido Nacional que estaban
planteando que se lo destituyera. Se ve que él renunció antes que lo sacaran. En Rosario hubo una marcha en reclamo de justicia en este caso. Por otro lado, trabajadores de Zunca no se les permitió ingresar a la torre ejecutiva cuando iban a una presentación de un programa contra las drogas. Supongo que, o sea, la noticia dice las drogas, supongo que está hablando de las drogas ilegales, las drogas problemáticas, algo de eso, porque hablar de las drogas a seco, la aspirina es una droga, es muy impreciso, pero hay como un hábito que no nos terminamos de quitar, de hablar de las drogas sin precisar de qué estamos hablando. Por otro lado, hay una cosa que me llamó la atención. Yo leo varios órganos de prensa a nivel digital, no en papel, para ir armando estos informes semanales y uno de ellos en particular, La Diaria, a mí me está dando una sensación de que está militando en contra del plebiscito que propone el PIT-CNT. Llama la atención, La Diaria es un órgano que se dice de izquierda, en muchas de las cosas que hace parece de izquierda, pero militar en contra del plebiscito me parece algo terrible, algo verdaderamente descalificante. Bueno, vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Las exportaciones en septiembre con respecto al septiembre del año pasado son un 9% más bajo. También hay cifras sobre desempleo por departamento. Los peores departamentos en cuanto a desempleo fueron Durazno 33, Salto, Río Negro, Rocha, Tacuarembó y Artigas, 7 en 19, una cantidad alta. Por otro lado, tenemos que los ingresos por exportaciones cárnicas en lo que va del año 23 con respecto al año anterior bajaron un 23,8%. Eso es muchísimo. Por otro lado, los cables en su conjunto perdieron en el primer semestre de este año unos 46.000 clientes, cosa que es bastante razonable. ¿Para qué uno va a pagar si puede conseguir algo gratis? ¿Y qué es lo que puede conseguir gratis? Lo que está en los cables. Hay formas de bajarlo, hay torrent, hay un montón de cosas. En la medida que más gente aprende a hacerlo, cada vez va a haber menos gente para los cables. Es algo normal. De la misma manera que cuando podíamos grabar el disco en un cassette, si no nos gustaba todo el disco, ¿qué íbamos a hacer? ¿Lo vamos a comprar? No, íbamos y le pedíamos a un amigo, grabámelo que quiero escuchar 3 canciones. Bueno, noticias ahora del campo sindical. La ANEP no restituyó, o sea, no volvió a poner en su cargo al director del IABA. Eso condujo a que los estudiantes llamaran a una actividad el miércoles 11, le llamaban un abrazo al liceo con un paro parcial. ADES también llamó a paro parcial, pero cuando estaba esta actividad y había una locución del que debería seguir siendo el director del IABA, hubo un apagón. Alguien hizo un apagón. Caramba. Bueno, el PIT-CNT lanzó finalmente la campaña para la recolección de firmas. Se supone que en la segunda quincena de este mes, o sea, ahora nomás, van a empezar distintas visitas a los barrios, según figura en la prensa. AFUTU paró 24 horas por una agresión de la que fueron víctimas 2 funcionarios en el departamento de Canelones. Hubo una concentración en la Escuela Técnica del Pinar. El transporte suburbano, por su parte, paró por 24 horas el día martes por impagos de ajuste salarial. Los sindicatos docentes de formación en educación pararon el miércoles por cambios realizados por las autoridades educativas en lo que tiene que ver con la elección de horas para el año próximo. El gremio de estudiantes del SERP Norte ocupó el centro en el que estudian ante las decisiones arbitrarias y antidemocráticas, así las califica el gremio de estudiantes, de las autoridades educativas. Por otro lado,
en los gremios estudiantiles de los liceos de Montevideo, Ivo y 63 ocuparon esos centros en contra de la sobrepoblación, por más presupuesto, por más horas de tutorías, por más clases de apoyo, por equipo multidisciplinario, reformas edilicias y también seguridad. Los bailarines del cuerpo de baile del Sodre están exigiendo la renuncia de la dirección del Ballet Nacional del Sodre. Han entrado en preconflicto y ellos están criticando la forma en que la dirección se comunica, se vincula con ellos, tanto la dirección como también directores invitados que esta dirección trajo, con destratos y faltas de respeto hacia los trabajadores del arte, que son profesionales que merecen, como cualquier otra persona, una totalidad de respeto. Hay una tendencia en ciertos ambientes que uno diría, oh, gente tan preparada, sí, existe, tanto en el mundo del arte, en algunas cosas, como en la actividad académica, de quien tiene un grado 5 o quien es un artista reconocido, podría destratar legítimamente a otras personas. Esto hay un montón de películas donde profesores malhumorados aparece que en realidad son buenos y mirá qué bien que me hicieron a mí que era su alumno. Pues no. Una persona en un cargo de docencia o una persona en un cargo de dirección de un organismo tiene el deber de tratar siempre con corrección y respeto a quienes trabajan con esa persona. Por otro lado, el sindicato de Montecón está en paro por tiempo indeterminado por que se retomen los trabajadores que estaban en seguro de paro y también por un acuerdo que incluya mejoras en las condiciones laborales. En materia de diversidad tenemos que algunos colectivos que tienen que ver con distintos grupos dentro de la sigla, que es muy larga, que se suele llamar de LGTBIQ, y un signo de más para abarcar todos los demás también, denuncian un aumento exponencial de todas las formas de violencia hacia las disidencias sexogenéricas en Uruguay. Exigen justicia, exigen reparación, protección y que en casos evidentes la autoridad actúe de oficio. Una cosa muy interesante, cuando ustedes vean la sigla, fíjense si está la letra Q. Cuando no está la letra Q, el autor de la noticia probablemente no quiere incluir el concepto queer. El concepto queer implica necesariamente una postura que debería siempre ser anticapitalista y, por tanto, muchas veces lo dejan de lado cuando esos medios son socialdemócratas o algo así, no les gusta ese tipo de postura. Muy bien, vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente, donde está la otra noticia más importante de la semana. Hubo un gran derrame de soda cáustica en la UPM de Durazno. El sistema de controles entró en una situación de crítica, se plantea que no era lo bastante bueno. La planta ya había recibido 11 sanciones durante su construcción y 3 más después de empezar a trabajar. Hay ambientalistas que están pidiendo que la planta se detenga hasta que se tomen medidas para garantizar que nada similar vuelva a ocurrir. De hecho, acabó con toda la fauna en el arroyo Sauce y dañó la del Río Negro. Dicen que en el arroyo Sauce investigaciones realizadas no permitieron identificar la existencia de ningún pez ni de ningún crustáceo. O sea, estamos hablando de algo realmente muy grave. Hay que pensar que acá en Uruguay hay otras prasteras, en Colonia, en el río Uruguay, y en esas no ocurrieron cosas de este tipo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurrió? Deberíamos tener respuestas para eso. Se está hablando de cerca de 1 millón de litros de soda cáustica. Hay discrepancias en la prensa de cuánto sería la multa que este organismo debería pagar, que esta empresa debería pagar. En algunos medios hablan de solo 40.000 pesos, de 4 millones de dólares. En materia ahora de salud, tenemos que hubo una marcha por salud mental, vida digna y el cierre de los manicomios. Dicen que lo que se ha incluido para ese tema en la rendición de cuentas no es un gasto adecuado a cumplir esos
fines. El suicidio adolescente entre las muchachas adolescentes está aumentando y se acerca a las cifras de suicidio masculino. Hay que tener en cuenta que es preocupante por la etapa vital. Dentro de los más jóvenes, el suicidio, lógicamente, igual que los accidentes de tránsito, son las causas de muerte principales, porque son jóvenes, no se suelen enfermar de tantas cosas mortales como en otras etapas de la vida, pero que el suicidio es más preocupante en Uruguay entre hombres de medio rural y de edad avanzada, sigue siendo el grupo de mayor riesgo, un grupo en el cual con medidas de amparo, protección, seguimiento y cuidado por parte del Estado se podría conseguir mucho rápidamente. Finalmente, en materia de educación, otro premio Nobel de Física le envió a las autoridades uruguayas una carta pidiendo que no se quite astronomía de los programas, de los planes de estudio, no de los programas, de los planes de estudio. Se trata en este caso de John Mather, que ganó el premio Nobel en el año 2006. Por otro lado, Robert Silva reclamó y obtuvo las actas de las asambleas técnico-docentes en los liceos donde se rechazó la reforma del bachillerato. Las actas de las ATD no se enviaban habitualmente a las autoridades de la enseñanza y tienen, entre otras cosas, la lista de quienes participaron en cada una, por lo cual preocupa que esto sea algo que están pidiendo con fines de buscar luego hacer una persecución de esas personas. Y bueno, ahora sí, sin más, hasta la semana próxima.